Hola, bienvenido a tu programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para tu vida. Mi nombre es el profesor José Javier Colón y les saludo hoy desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Esta semana estaremos estudiando un tema muy importante titulado El hombre de Romanos 7. Pero antes de iniciar, y los invito a todos a tener una palabra de oración con el pastor Héctor Matías. Señor y Padre nuestro, gracias por tu palabra y que al estudiar la misma seamos restaurados en una relación de entrega y confianza contigo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, pastor, hoy qué bueno estar con usted otra vez. Gracias, amigos televidentes de Una Pausa en el Camino. Para mí compartir con el pastor es una conversación que hago con él y con ustedes. Así que, pastor, tengo una pregunta. Romanos 7:7, hay muchas personas que nos preguntan y nos comentan. El día pasado estábamos hablando de que, pues sí, las leyes ceremoniales se acabaron, pero cuando llegas a Romanos 7:7, en particular, entonces menciona específicamente uno de los 10 mandamientos, no codiciarás. Entonces, mi pregunta es, si Romanos 7:7 menciona específicamente uno de los mandamientos, ¿no se refiere entonces solamente al decálogo y no a la ley? Sí, como mencionaba anteriormente, el término ley, cuando Pablo lo utiliza, se puede aplicar tanto a la ley ceremonial como a la ley moral. Entonces hay que contextualizarlo en qué modo o a qué se refiere. Entonces, la mejor manera es comprender siempre qué es lo que el autor bíblico quiso decir, cuándo y a quién. En cuya referencia, este texto de Romanos 7:7, que pues diremos, pues la ley es pecado. Y Pablo contesta, en ninguna manera. Porque el objetivo de la ley es señalar el pecado y a su vez mostrarnos la necesidad de un Salvador, que es Jesucristo. Aunque la ley... Yo no uso entonces el texto de Romanos 7:7 como un texto prueba para probar que todo se tumbó, inclusive la ley moral, que es lo que mucha gente quizá piensa, ¿verdad? Muchos críticos, claro, utilizan este término ley en el libro de Romanos particularmente para pretender justificar la no obediencia a la ley moral. Claro, la ley no es mala. Inclusive Pablo dice que la ley es justa, pura y santa. Exacto. Por tanto, el objetivo de la ley es señalar el pecado como un espejo. No obstante, nos muestra la necesidad de un Salvador que se llama Jesucristo. Entonces Jesús dijo, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, cuando él dice, en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Ahora, si no hubiera habido una manera o una forma de conocer el pecado, ¿el hombre podría tener la conciencia de lo que es el pecado? No podría. Entonces, Dios en su infinita misericordia y amor nos hace entender que siendo la ley moral un trasunto de su carácter, lo que Dios es en su esencia, entonces Dios nos muestra a través de su santa ley no solamente lo que es la rebelión contra Él, el pecado contra Él, sino también nos muestra el hecho de nuestra necesidad, porque aún el Espíritu Santo, quien nos guía al arrepentimiento, quien hace que en el corazón sintamos la necesidad de ir a Jesucristo y ser perdonados. ¿Por qué la gente entonces choca contra los 10 mandamientos específicamente? Porque si codiciar es malo, entonces la ley es buena. Porque eso es lo que me está diciendo precisamente, ¿no? Muchas veces existe el hecho de que alguien puede establecer o quiere establecer su propio fundamento. Los prejuicios, la mala comprensión, el no tener una visión clara de lo que la Biblia quiere enseñarnos. Entonces, en este sentido, lo más importante es pedir al Señor que nos dé humildad, nos dé comprensión de su palabra y que pueda iluminar el entendimiento, porque la ley de Dios
está ahí con una función vital, mostrar el pecado, aunque no quita el pecado, mostrar un Salvador que es Jesucristo y que por ende la ley en sí no es mala. No Porque puede, no lo es es. que no puede ser. Entonces, al mostrarnos lo que es la rebelión y el pecado, nos da plena conciencia y convicción de que vayamos a Jesucristo. Inclusive el libro de Romanos más adelante establece que, estoy parafraseando, claro, que la ley no le hace daño a nadie. O sea, los 10 mandamientos no le hacen daño a nadie. Y si no le hacen daño a nadie es porque Dios nos quiere. Por lo tanto, algo que no nos hace daño no puede ser malo. Fíjate que Pablo dice luego, en el versículo 9, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Es decir, ¿qué es eso de que vivía en un tiempo? No vivía en un tiempo. Bueno, cuando se está muerto en delitos y pecados, no se tiene la conciencia de lo que es el pecado, de lo que es la maldad. Mas cuando el Espíritu Santo nos muestra qué es el pecado, qué es la rebelión en nuestras vidas, entonces vamos a Jesucristo, quien habiendo muerto al pecado, revivió una experiencia nueva y restauradora para con Jesucristo. Yo creo que entonces se trata básicamente y yo creo que Pablo nos lleva a eso, trata de decisiones. O sea, yo tomo una decisión frente a lo que me señala a mí como pecador. Por eso el título de este estudio, ¿quién es el hombre de Romanos? Pues ese hombre de Romanos es aquel que muestra la naturaleza y la condición del ser humano. Caída, pecaminosa, desvalida, sin Dios, sin esperanza, rebelde contra la ley de Dios. Entonces, habiendo comprendido, habiendo sido iluminado, mediante lo que la ley le señala, lo que es el pecado y la rebelión, entonces cobra conciencia de una necesidad que tenemos de Jesucristo. Pues entonces cuando le escribe a los romanos, yo creo que Pablo no está pensando simplemente en ello, yo creo que está pensando en la condición general de cualquier ser humano. Desde luego, porque las cosas que antes fueron escritas, para nuestra admonición fueron escritas. Así es. Y tanto, la realidad que Pablo muestra en Romanos 7 para aquel tiempo, hoy no es menos. Sí, así es. Esta carta, cuando alguien nos dice o nos ha dicho, mire, yo no puedo obedecer, yo no puedo ser fiel, yo trato, pues mire, véase en el espejo de Romanos capítulo 7. Ahí está el cuadro donde muestra su condición y su imposibilidad. Ahora, dele vuelta al espejo y mire la otra cara, la cara del espejo en Romanos capítulo 8. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, Romanos 7 muestra a los que no están en Cristo, los que no hemos estado, los que no están. Esto es lo que pasa. Y en Romanos 8 nos muestra entonces la alternativa, la solución de lo que es estar en Cristo. Así es. Así que, mientras Romanos 7 muestra esa imposibilidad del ser humano en su naturaleza humana, el capítulo 8 nos da una perspectiva gloriosa de lo que es vivir una vida centrada en Jesucristo. Me gusta en el comentario bíblico adventista, en el tomo 6, página 1076, Elena White hace un comentario muy interesante, se incluye ahí, y dice que el apóstol Pablo, al relatar sus experiencias, presenta una importante verdad acerca de la obra que debe efectuarse en la conversión. Dice: yo sin ley viví en un tiempo, no sentía ninguna condenación, pero venido el mandamiento, cuando la ley de Dios se manifestó con fuerza en su conciencia, el pecado revivió y yo morí. Entonces se consideró pecador, condenado por la ley divina. Obsérvese que fue Pablo el que murió y no la ley. ¿Por qué ella dice eso? Que fue Pablo el que murió y no la ley. Bueno, porque ¿murió en qué sentido? Murió cuando, al entregar su vida a Cristo y aceptar como Salvador personal, murió al pecado y revivió una experiencia nueva, de voluntad, de mente nueva. Acompáñanos al próximo estudio del programa Una Pausa en el Camino, auspiciado por Loma Linda Broadcasting Network Latino. Dios te bendiga y adelante.